Expedición de Bethencourt a la Gran Canaria, en que le da este nombre. Con verdad puede decirse que el señor de Bethencourt no miraba todo cuanto tenía obrado hasta allí, sino como un excelente prólogo que le mostraba el camino de lo que había de hacer, porque la Gran Canaria era principalmente el objeto de su ambición. Así, hallándose entonces con los 2 navíos que condujo de Francia, y otro que le acababa de llegar de España con refrescos enviados por el rey de Castilla, trató de formar una vigorosa expedición, no con los altaneros designios de conquistarla, pues bien conocía que sus fuerzas eran muy cortas para atacar de poder a poder una nación de más de 10.000 hombres de pelea en su propio país, sino a fin de hacer alguna tentativa y examinar más a fondo los puertos, las entradas y el estado actual de la tierra. Luego que esta pequeña escuadra, a cuyo bordo iban las mejores tropas francesas y españolas, salió de Fuerteventura el 6 de octubre de 1405, experimentó tan fuerte tormenta que le fue forzoso correr hasta las costas de África, cerca del cabo de Bojador, y como Bethencourt tenía también sus intenciones sobre ellas, quiso aprovecharse de la casualidad, haciendo un desembarco. Las tropas estuvieron en tierra más de 8 días, durante los cuales recorrieron aquellos arenales impunemente, aprisionaron algunos salvajes de ambos sexos, mataron, según la exageración de nuestros autores, más de 3.000 camellos, de que hicieron tasajos, y, concluidas estas proezas, volvieron a embarcarse, tomando el rumbo de Canaria. Ya estaba a vista de esta isla la escuadra cuando, repitiendo la borrasca con nueva furia, separó las embarcaciones de tal suerte que una de ellas arribó a la isla de La Palma, otra a la de Fuerteventura, mientras la tercera se mantenía en el mar. Bethencourt montaba la que llegó a Fuerteventura y, aunque parecía que las actuales circunstancias exigían que se aguardasen las demás, prefirió el pensamiento de ir a esperarlas a Canaria, así como los canarios el de recibirle pacíficamente. El mismo monarca Artemis Semidán acudió en persona al puerto de Arguineguín, donde surgió algunos días después el navío que montaba Juan Le Courtois, que se había sostenido en el mar a pesar de la gran tormenta. Pero esta hazaña y la de haber triunfado de los salvajes indefensos de Berbería, le fue funesta porque, combinándose con Aníbal de la Salle, Guillermo de Andrac, Guillermo de Auverboch y otros 41 hombres, resolvieron atravesar armados la isla, en desprecio del plan de Bethencourt. Para ello, habiendo los referidos oficiales hecho en 2 lanchas su desembarco, cerraron con los isleños que coronaban la ribera con tal ímpetu, que estos corrieron desbaratados a abrigarse en la población de Arguineguín, pero, vueltos en sí prontamente de su sorpresa, procuraron rehacerse, reventando de ira, y cargaron sobre los nuestros no sin la fortuna de batirles, ganarles una lancha y dar muerte a 25 hombres, entre los cuales se contaron Aníbal, bastardo de Gadifer, Guillermo de Auverboch, que había empezado el ataque, Gofredo de Auzonuil, Guillermo de Alemania, Seguirgal, Gerardo de Sombray, Juan Chevalier y el que Bethencourt sintió sobre todos, Juan Le Courtois, su teniente gobernador, sujeto dotado de apreciables talentos, activo, intrépido, pundonoroso y que esperaba la primera proporción de volver a Francia para ver a su esposa, a quien siempre en medio de sus ejercicios militares había conservado un amor ejemplar. Si los canarios ganaron esta señalada victoria, no fue tan de barato, que dejasen de tener por su parte muchos muertos y heridos, y aún se cree que el mismo Artemis Semidán tuvo la gloria de terminar su vida peleando por la defensa de la patria, en presencia de casi 5.000 vasallos vencedores. Tal fue el número de canarios que asistieron a esta función memorable que le adquirió a Canaria el título de grande y que se le adquirió por boca de sus propios enemigos. En efecto, se dice que desde este día la llamó siempre el señor de Bethencourt la Gran Canaria. Reduce Juan de Bethencourt las islas de La Gomera y de El Hierro. Aunque este azar llegó muy a lo vivo a nuestro conquistador, no le abatió tanto, que dejase de recoger el resto de sus tropas a bordo de las 2 fragatas, a fin de conducirlas a la isla de La Palma, donde creía hallar la tercera embarcación que se había separado con la tormenta. La experiencia confirmó este juicio, pues, en efecto, tuvo la satisfacción de encontrarla en aquellas costas, donde su gente sostenía contra los naturales una guerra viva. Reunidas así nuestras fuerzas, siguieron el mismo empeño, con las ventajas de haber dado muerte en diversos reencuentros a más de 100 palmeses, con pérdida de solos 5 hombres. Mas como la tierra era naturalmente fuerte y estaba bien poblada, determinaron al cabo de 6 semanas retirarse a la de La Gomera, cuya conquista con razón no la imaginaban tan difícil. Jalábase esta isla a la sazón por sus disensiones intestinas en un estado de anarquía y, consiguientemente, tan debilitada que cualquiera fuerza extranjera solo con el amago la hubiera sometido.
Ya vimos que a fines del siglo XIV la habían invadido los españoles, y que Amahuige, rey de todo el país, se había hecho bautizar con algunos de sus vasallos. Pero parece que, apenas Fernando Amahuige falleció, se formaron hasta 4 facciones que, disputando la corona, no sabían que trabajaban para un francés. Juan de Bethencourt entró con su armada en la rada de La Gomera. Desembarcó sin oposición sus tropas y, después de haberlas dejado descansar algunos días, se avanzó con ellas tierra adentro, con la precaución de no caer en emboscadas. Todavía no habían andado sino un corto trecho, cuando avistaron una multitud de gomeros, armados de dardos, lanzas, espadas, broqueles y algunas ballestas, antiguos despojos de españoles, y como el semblante de alegría con que acudían no estaba de acuerdo con aquel militar aparato, fue grande la incertidumbre de los nuestros, quienes vacilaban entre el partido de atacarlos o el de tentar una negociación. Así estuvieron indecisos por algún tiempo, hasta que, acercándose a la vanguardia de nuestra tropa algunos isleños que se explicaban en muy mal castellano, dieron a entender a los franceses que toda aquella isla, movida de pensamientos de paz, no hallaba repugnancia en someterse a su dominación ni en rendirles las armas. Esta tan inopinada reducción de un terreno fértil, coronado de palmas, cubierto de bosques y regado de fuentes, cuyo clima benigno y buen puerto contribuía a hacerle una posesión útil, colmó de sumo gozo al conquistador, quien, después de haber tratado a aquellos isleños con la afabilidad que merecían y haber examinado atentamente todo el país, hizo algunos repartimientos de tierras entre sus soldados y les concedió, por una condescendencia contraria al derecho público, muchos esclavos que vendieron. Después de haber permanecido Bethencourt 3 meses en la isla de La Gomera, donde construyó un fuerte y puso la correspondiente guarnición, navegó a la de El Hierro y surgió en el término de Tecorone, que hoy llamamos de Naos. La primera diligencia fue enviar al reyezuelo de la isla una persona, que debía reducirle sin otras armas que las de sus insinuaciones. Augeron era un isleño del país, hermano del príncipe Armiche, que actualmente reinaba, quien, habiendo caído los años antecedentes en manos de los aragoneses, vino primero a poder del rey de Castilla y, por dádiva de aquel monarca, al del señor Bethencourt. Apenas se dio a conocer Augeron a su hermano y le declaró su comisión, le persuadió de manera que Armiche, acompañado de 111 vasallos, vino a rendirse a Bethencourt, que los recibió con muchas protestas de protección y de amistad. Pero sin duda es cosa triste que nuestro héroe no tuviese empacho de faltar a esta palabra de honor. Bethencourt, que a lo menos debía respetar la sumisión voluntaria de los herreños, los hizo esclavos sin exceptuar al mismo príncipe, y el mayor favor que le concedió fue ponerle en el número de los que reservó para sí. Nuestros autores disculpan esta acción injustificable, alegando que el conquistador se halló en la necesidad de contentar a sus soldados y de establecerlos con desahogo en aquel país, pero lo cierto es que Juan de Bethencourt se dejaba arrastrar de la barbarie de su siglo. Como quiera, es evidente que Armiche fue víctima del amor a su hermano y que, aunque su reino estaba casi despoblado a causa de las antecedentes piraterías, podía haber vendido un poco más cara su soberanía y su libertad. Anécdotas sobre el árbol de El Hierro y el adivino Yoñe. Algunos escritores de geografía y otros admiradores del famoso árbol de El Hierro nos refieren, tratando de la conquista de esta isla, cierta circunstancia que, si no es una pura ficción, prueba que los herreños no se habían rendido de buena fe, o a lo menos que esperaban verse libres de la opresión de los extranjeros a beneficio de la sequedad del terreno y de su astucia. Porque no habiendo estos descubierto ningún manantial de agua viva en toda la tierra, y horrorizados de tan molesta privación, preguntaban repetidas veces a los isleños qué agua solían beber. A lo que respondían que jamás habían usado ni tenían idea de otra especie de agua dulce que de la del cielo. Entretanto, habían cubierto su amado árbol Garoé de una espesura de cañas y de ramos, a fin de que, no reconociéndole los europeos, abandonasen la isla a la miseria de los que la habitaban. Pero este artificio no duró mucho tiempo, y fue el amor el que lo reveló. Cierta isleñita, con quien un soldado de la tropa española se divertía, confió a su amante aquel secreto, que no tardó mucho en publicarse. Al principio se burlaron los conquistadores de la pretendida virtud del árbol, hasta que, habiéndola examinado por sí mismos, quedaron a un tiempo penetrados de admiración y de placer. Cuando los herreños vieron malograda su estratagema y que habían perdido las últimas esperanzas de la libertad, buscaron a la traidora de la patria y la dieron muerte. No debe tampoco omitirse otra anécdota, concerniente a la reducción de esta misma isla, cuyas circunstancias prueban que hay ciertos vaticinios de N que transmigran de unos países a otros.
El padre Abreu Galindo asegura que en El Hierro vivía cierto adivino llamado Yoñe, quien pocos instantes antes de morir, queriendo hacer a su patria el último servicio que podía con su falsa arte divinatoria, juntó alrededor de su lecho la mayor parte del vecindario y les anunció, con todo el misterio de entusiasmo que sabía dar a sus predicciones, cómo, después de su muerte y cuando sus carnes estuviesen consumidas y sus huesos reducidos a polvo, había de venir por sobre el mar en una casa blanca el dios Eraoranjan. Que no se opusiesen de ningún modo a su desembarco ni huyesen, porque no vendría sino por hacerles favor. Nuestro autor añade que, cuando los herreños avistaron las embarcaciones de la armada de Bethencourt, se acordaron de este antiguo oráculo, que corrieron a la cueva donde reposaba el cadáver de Yoñe, y que, habiéndole hallado reducido a cenizas, determinaron rendirse sin más dilación y recibir a los enemigos como dioses. Iguales fábulas se refieren del agorero Guañameñe en Tenerife, y de no sé qué otro pretendido profeta americano antes de la entrada de Hernán Cortés en México. Lo cierto es que los herreños habían tenido la desgracia de descubrir repetidas veces sobre sus mares aquellas prodigiosas casas blancas, y que no ignoraban el piadoso designio con que venían los dioses que se alojaban dentro. Pero volvamos a Juan de Bethencourt. Habiendo permitido este conquistador que se estableciesen en la isla de El Hierro hasta 120 europeos entre franceses y españoles, los más peritos en la agricultura, y cometido el gobierno del país al capitán Lázaro Vizcaíno, regresó sin pérdida de tiempo a Fuerteventura, con ánimo de dar desde allí todas las providencias útiles a la buena administración de las 4 islas que componían su imperio. Da Bethencourt el gobierno de las islas a Maciot, su pariente, y establece varios reglamentos en ellas. Luego que llegó a Baltarajal, donde hoy está la villa, se aplicó al repartimiento de las tierras, aguas y habitaciones entre los pobladores, a quienes exoneró por 9 años de toda especie de pensión, advirtiéndoles que, pasado este término, deberían contribuir a él y a sus sucesores con la 5ª parte de todos los frutos, crías y producciones, y declarándoles que nadie fuese osado a vender la horchilla sin su licencia. Igualmente tuvo a bien prevenirles que, aunque los curas de Fuerteventura y Lanzarote tenían derecho de percibir todos los diezmos, atendiendo sin embargo a la numerosa población y al poco coste que hasta entonces ocasionaba el culto divino, era de opinión se les asistiese solamente con la 30ª parte de los frutos, hasta tanto que hubiese obispo. Dadas estas disposiciones, nombró por su virrey o lugarteniente, al señor Maciot de Bethencourt, su primo, encargándole un celo ardiente por la religión, una clemencia paternal para con los vasallos y, sobre todo, una política prudente y un entrañable amor a la equidad y al deseo de hacer felices a sus pueblos para serlo él mismo. Determinó que en cada isla hubiese 2 alcaldes mayores o jueces subalternos que administrasen la justicia, acompañados de algunos regidores tomados de la primera nobleza, y que mientras él estuviese en Normandía, a donde meditaba pasar, se le informase, a lo menos 2 veces al año, del estado político y económico de las islas. Asimismo encomendó a cierto compadre suyo llamado Juan Le Masón, o Juan el Albañil, la dirección de 2 templos, el uno en Lanzarote bajo la invocación de San Marcial, y el otro en Fuerteventura, bajo la de Nuestra Señora de Bentancuria, a cuyo efecto estaban ya destinados los carpinteros y albañiles. Pero en nada resplandeció tanto la probidad y desinterés del conquistador como en el plan que hizo para la distribución de sus rentas. Una parte de ellas asignó a Maciot, 2 a las fábricas de ambas iglesias y otras 2 a los edificios y obras públicas, reservando únicamente para sí las esperanzas, el crédito y el honor. También tuvo cuidado de advertir a su primo procurase siempre conservar en las Islas Canarias las leyes y loables costumbres de la Normandía como un feudo debido a la gloriosa patria de donde salieron a conquistarlas. Estas ordenanzas y providencias las concluyó Bethencourt con estas palabras: «Nada te suplica con más ansia mi corazón que la paz y la buena armonía. Maciot, no mires nunca a tus súbditos sino como a hermanos, siendo el espíritu de envidia y de disensión el único monstruo que debes sofocar donde quiera y al instante que nazca. Yo os dejo a todos unos países dilatados, entregaos enteramente a su cultivo, para que la ponzoña de la ociosidad no corrompa vuestros corazones ni haga de unos héroes dignos de fama, unos hombres viles y revoltosos». Habiendo desempeñado de este modo Juan de Bethencourt el papel de primer legislador de las islas, determinó mostrarse como en triunfo, y, montando en una de las 2 mulas que el rey de Castilla le había enviado, salió de Baltarajal acompañado de Maciot, que montaba la otra, a fin de hacer una visita general de Fuerteventura.
Llevaba consigo 3 intérpretes de la lengua bárbara del país, porque, aunque no parecía esto tan preciso, puesto que los franceses más antiguos en islas la hablaban y entendían suficientemente, quiso que los naturales se impusiesen sin equivocación en sus buenas intenciones para con ellos, de modo que en todas las aldeas por donde transitaba no solo los iba dejando muy pagados en su amor y afabilidad, sino que hacía publicar a voz de pregonero que, el 15 de diciembre de aquel año, se había de embarcar para Normandía. Y que así, los que tuviesen cualquiera cosa que pedirle o que representarle, acudiesen a su presencia antes de su partida, pues deseaba dejar a todos satisfechos. Convoca Bethencourt las islas como a unas Cortes Generales en Lanzarote. En este giro gastó nuestro conquistador 3 meses, y, habiendo pasado después a la isla de Lanzarote, recibió en Rubicón muchos obsequios y súplicas de sus vasallos. El príncipe Luis Guadarfía no le pidió sino cosas justas. Un monarca de toda la tierra de Titerroigatra que se contentaba con su miserable palacio y algunas suertes de terreno para cultivar, debía ser bien oído. Así le señaló Bethencourt 300 fanegas del que fuese más de su agrado y le hizo entrega del castillo de Zonzamas, situado en medio de la isla, bajo la condición de que no le había de fortificar y de que pagaría como todos el quinto de sus frutos. Igual merced dispensó a otros lanzaroteños. Hizo donación a los reyes de Fuerteventura de 400 fanegas de tierra y monte en su país, con lo que se olvidaron de tantas leguas de terreno que se les habían quitado. Concluido el repartimiento de las islas entre los conquistadores y algunos naturales, convocó Bethencourt a la plaza de Rubicón, como a unas Cortes Generales, todos sus vasallos y dependientes, a Maciot, su primo, a los curas Bontier y Leverrier, a los 3 reyes de Lanzarote y Fuerteventura, a los hidalgos, soldados, albañiles, carpinteros y demás artesanos, en suma, más de 200 personas, entre canarios y europeos, y, después de haberles hecho servir una comida muy espléndida, subió a un sitio más eminente, desde donde habló a la asamblea, que guardaba un silencio profundo, casi en estos términos: Mis amigos y hermanos en Jesucristo, ¿quién no ve que todo este país y nosotros mismos hemos sido objeto de las gracias y bendiciones del Todopoderoso? Dios nos ha tomado por instrumentos de una obra grande. Nosotros hemos sujetado a la verdadera fe los bárbaros de 4 hermosas islas, y hemos exaltado así nuestras armas y el nombre del Señor. Congratulémonos y ojalá quiera este mismo numen invisible que ha dirigido nuestros brazos y cortado los laureles con que se ha coronado esta porción de la conquista, consumar nuestra gloriosa obra, inspirando en nuestros corazones todos los sentimientos de paz y caridad. Solamente os he llamado a esta fortaleza para comunicaros estos afectos de gratitud de que tengo penetrada el alma, y para explicaros por mi boca las providencias que he resuelto tomar por lo concerniente al gobierno político y económico de mis estados. Ya sabréis que he nombrado por mi lugarteniente y gobernador a Maciot de Bethencourt, mi pariente, a quien desde ahora traspaso toda mi autoridad, para que en paz o en guerra maneje los negocios conforme al honor de su calidad, a la atención que piden mis intereses y a la felicidad que se debe a todo el país. ¿Podré lisonjearme de que le obedeceréis y atenderéis como a quien representa mi persona y mi casa? Tampoco ignoráis que el derecho de quintos que me pertenece en las islas, le tengo distribuido de forma que Maciot tenga con qué sostener el lustre de su dignidad, y las islas de Fuerteventura y Lanzarote 2 iglesias decentes para los oficios divinos. Pero como no consiste la verdadera religión en tener grandes templos y adornos magníficos, nada os suplico con más ansia que el que seáis buenos cristianos, amando, temiendo y sirviendo a Dios nuestro Señor. Yo parto con el empeño de daros un obispo, que vele sobre el gobierno espiritual de esta reciente iglesia, y puedo deciros que este es el principal impulso que me lleva a España y a Roma. Pedid al Señor me dilate la vida hasta conseguirlo. Y vosotros, mis amados vasallos, grandes o pequeños, plebeyos o nobles, si tenéis alguna cosa que pedirme o advertirme, si halláis en mi conducta de qué quejaros, no receléis hablar. A todo el mundo deseo hacer gracia y justicia. Este razonamiento piadoso y lleno de candor, también pareció patético a los circunstantes, quienes le oyeron con placer, le aplaudieron y se enternecieron hasta verter lágrimas. Juan Leverrier pidió entonces al señor Bethencourt licencia para acompañarle a Roma y, aunque su persona hacía falta a los neófitos de las islas, no dejó de conseguir su deseo. En fin, habiéndose despedido nuestro conquistador por la última vez de los isleños y de todos los suyos, se embarcó el 15 de diciembre en una de sus 2 fragatas, acompañado de su capellán Leverrier, de su caballerizo Juan Bovil, de un ayuda de cámara, de un palafrenero, de un cocinero y de 2 lacayos.
Esta partida fue tan triste para todos los isleños que los alaridos y sollozos resonaban por aquellas riberas, pues, aunque les había ofrecido retornar brevemente, se adelantaban sus corazones a decirles que no le volverían a ver más. Muchos se arrojaron tras él y le siguieron hasta que el agua les daba por el cuello. Otros, apostados sobre los peñascos vecinos, clamaban de este modo: «Soberano y rey nuestro, ¿por qué nos abandonáis tan temprano? ¿Será posible que no os volvamos a ver? ¿Qué será de este pobre país, olvidado de un señor tan advertido y tan prudente? Ah, si pudiésemos apartar de nuestra patria esta desolación. Pero, pues es voluntad vuestra, nosotros nos resignaremos». Unas expresiones tan afectuosas acabaron de oprimir las entrañas del héroe, cerrándole las fauces de manera que apenas les podía decir el último adiós. La embarcación se hizo a la vela y, habiendo corrido con buen viento, se halló a los 7 días en el Guadalquivir.